permite reunirnos este primer día de la semana para adorar al Señor. En el libro de los Padres Apostólicos, que son libros escritos entre el año 70 y 110, hay varias cartas a las iglesias escritas por los sucesores de los apóstoles, y entre ellas se explica lo que hacía la iglesia en los cultos. Eran una fiesta lo que hacían. Era una fiesta de celebración, donde bajaban de los campos, dicen, y de las ciudades, y se reunían en distintos lugares, y llenaban todo el lugar, adorando al Dios, y luego comiendo juntos en alegría y sencillez de corazón. También vemos eso en la Escritura. Y esto es importante saberlo porque hay mucha gente que dice que el domingo es la marca de la bestia. ¿Qué le parece eso? Porque como una gente adora al Dios Sol en domingo, pero ¿de quiénes son los días? ¿Todos los días son de quién? Las naciones podrán usar los días para sus perversiones, pero eso no quita que todos los tiempos, todos los días de la semana, cada minuto y segundo que pasa, le pertenece a nuestro gran Dios y Salvador. Y Dios ha querido que su Hijo resucitara el primer día de la semana y que su nombre fuera celebrado por su pueblo, por reconocimiento a Él, por la obra de expiación y por todo lo que se habló en esta mañana. Amén. En el día de hoy, antes de comenzar la predicación, vamos a orar por algunos enfermos. Tengo el hermano aquí que está con mucho dolor, el hermano Johnny. Usted lo ven ahí, pero a él le duele todo, hasta las cejas. ¿Verdad, Johnny? Hasta las cejas le duelen a Johnny. Pero está aquí, con todo y dolor de ceja. Le duele todo, porque él tiene sus neuropatías y sus cosas. Y vamos a orar por él. Vamos a orar también por Evelyn, que la volvieron a poner en intensivo. Evelyn es la sobrina de Genoveva. Vamos a orar por Trabal, que también está allí. Lo cambiaron de cuarto del 415 al 400. Está en un lugar clausurado para protección y un montón de otras cosas. Y vamos a orar también por una hermana en Cristo, que es la dueña de la casa en la cual yo habito. Ella tuvo que anoche ser llevada de emergencia junto a su esposo en ambulancia al hospital Centro Médico. Y casi sin poder hablar, nos dejó un último mensaje: por favor, téngannos en oración. Así que vamos a orar por ello. La hermana Lucy. Y vamos a orar por la hermana Lucy, por un estudio que le van a hacer para que se halle lo que tiene, pero también para que encuentre salud y sanidad en ese proceso, porque, ¿verdad? Si te encuentran en el estudio y no hacen nada, pero vamos a pedir que Dios ponga su mano ahí también y traiga sanidad. Carmen. Ok. Ok, vamos a orar por la hermana de ella y por el esposo que tiene cáncer. Ella está sola cuidando a su esposo, y cuidar a un enfermo solo no es fácil. Yo me acuerdo que a veces yo he ido a alguna que otra casa y he visto a las esposas desplomarse cuando son los esposos y viceversa. A veces oramos más que por los pacientes, pero nos olvidamos por el que cuida al paciente, que también se desmorona muchas veces emocionalmente porque tiene que ver el dolor de día en día y el desmejoramiento del familiar. Eso no es fácil. ¿Me entiende? Y a veces nosotros nos desensitivizamos. ¿Lo dije bien? Desensitivizar. Desensitivizando. ¿No qué? Sensibilizamos, no. Desensitivizar es perder el sentido y el sentimiento. Así que dejamos de sentir por otros. Dejamos de ser empáticos. No nos ponemos en los pies de otros. Endurecemos el corazón. Oh, Dios nos guarde de un corazón endurecido. Bienvenidos, Dios me los bendiga a todos.
La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, con esta familia que ha venido a visitarnos. Dios me los bendiga. Así que, hermanos, vamos a orar por estas peticiones. Vamos a orar por esto para que Dios nos bendiga y opere en esta vida de estos hermanos. Presentamos también toda persona enferma. Tenemos la hermana Raquel, que no está por aquí, que sí es la mamá de Yari, pero ustedes conocen las condiciones que ella está luchando, esclerosis, algo así que le dijeron, múltiple, y otras cosas más. Ustedes saben cómo es esa enfermedad y el tiempo que ella lleva viviendo. Dios me lo bendiga. Y tenemos que orar por eso. Es bien fácil despegarnos del dolor del prójimo. Miramos la cara y nos olvidamos. Pero el creyente no está llamado a eso. El creyente está llamado a ser parte, a mostrar misericordia. Dios es misericordioso. Tú y yo somos llamados a mostrar ¿qué? ¿Y qué es misericordia? Significa varias cosas, pero entre ellas significa traer alivio al alma que se encuentra en miseria. Misericordia, que significa corazón. O sea, ponerte en el corazón de aquel que está atravesando por la miseria. Dios Todopoderoso, en esta mañana preciosa, te damos gracias por tus obras poderosas. Y te pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que tú bendigas a la congregación que aquí se reúne para adorar tu glorioso y santo nombre, hablando a sus corazones por medio de tu palabra, enterneciendo su alma y su vida por medio de tu poderoso espíritu, operando en nuestros corazones, Señor, transformando nuestra vida a la imagen de tu Hijo para poder reflejarte a ti. Ahora en esa verdad te pedimos que tú bendigas a aquellos hermanos que están enfermos por los cuales hemos pedido en esta mañana. Muchos de ellos están luchando por su vida en el Hospital Centro Médico. Oh Padre Celestial, yo te ruego por todos esos que están, el hermano Trabal, la hermana Mary, el hermano Junior, y también Padre Celestial, Evelyn. Presentamos también a la hermana de Olga y su esposo. Y el hermano Johnny, que también le duele todo su cuerpo. Presentamos todas las personas aquí con dificultades físicas y suplicamos que tú extiendas tu brazo de poder sobre sus vidas. Aquellos que también tienen problemas en su corazón, problemas emocionales, los presentamos delante de ti porque tú eres el médico absoluto e integral, tanto del cuerpo como del alma. No hay nadie que se compare a ti cuando actúas en nosotros. Y por eso venimos y clamamos a ti en el tiempo en que pueda ser hallado, como dice tu palabra, mientras estás cercano. Nos acercamos a tu trono de gracia, pidiendo tu misericordia, tu favor, oh Padre Celestial, y tu toque sagrado y sanador sobre las vidas de todos aquellos por los cuales clamamos, oh Dios Todopoderoso. Glorifica tu nombre y permítenos ver tus obras. Oh Señor, envía saeta de salvación sobre estas vidas. Y glorifícate y permítenos ver y ser testigos de tus obras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te pido también por la hermana Lucy, que va a tener una situación, un estudio el miércoles. Y pon tu mano sobre su estómago, Señor. Ella tiene este problema continuo que no le permite alimentarse bien y siempre en dolor. Así que yo te pido que tú pongas tu mano sobre ella, tocándola, Señor, restaurándolo, haciéndolo todo nuevo. Padre, que tu palabra le alcance con poder sanador en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a continuar con la predicación que comenzamos hace 2 semanas, donde hablamos primeramente de Cristo y sus oficios. Cristo es el gran profeta, Cristo es el sacerdote, Cristo es el rey. Pero hoy no vamos a hablar de esto, aunque está relacionado. Hemos hablado de la persona, ahora vamos a hablar de su gobierno. Así que el título del mensaje de hoy va a ser El reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Ok? Ese es el tema que nos aqueja hoy en la palabra, que no que nos aqueja, que vamos a estar tocando. Y le voy a pedir que me acompañen a la Biblia. Al Salmo 99. Salmo 99. Pronto vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Salmo 99, versículos del 1 al 5. Y luego voy a tocar primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Amén. Primero Salmo 99, versículos del 1 al 5. Y luego primera de Timoteo,
Capítulo 1, versículo 17. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue el título del mensaje? Vamos a ver. El reino de Dios, el reino de Cristo. Vamos a ver si están pendientes, ¿no? Pregunta que voy a hacer. ¿Qué es el reino de Dios? Eso es lo que vamos a hablar, porque a veces hablamos del reino, pero no sabemos en qué consiste ni qué es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es el gobierno. El reinado de Dios sobre todas las cosas. Y procede de su naturaleza. Dios tiene una naturaleza. Dios siempre ha sido rey. Hay gente que nace y se convierte en rey. O sea, nacen para gobernar y heredan el gobierno de sus padres. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, siempre ha existido. Indiscutiblemente, Él siempre ha reinado. Y la Biblia en el Salmo 99 comienza afirmando una verdad, la verdad de todos los siglos, porque los reinos van y vienen, pero el reino de Dios es para siempre. Y dice ahí, Jehová reina. Yahweh reina, ¿verdad? Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. ¿Quiénes son los querubines? Son criaturas de poder y de gloria, de fuego, que sostienen el carro trono de Dios. Ellos sostienen el carro trono de Dios. Mientras Dios se mueve, ellos están ahí sentándose. Dice allí, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Ahí está hablando de la naturaleza de ese rey. Primeramente, este rey es grande. Él es santo y él es temible. La palabra temible significa es digno de ser temido. O sea, tú no puedes jugar con él, porque Dios es temible. Por eso dice ahí, temblarán los pueblos. Muchas veces la gente no entiende contra quién está enfrentándose cuando reta a Dios. Y dice la Escritura que cuando la gente llega a estar en su presencia o recibir alguna percepción de su presencia, lo que sucede es que desmayan en su corazón. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la labor del pueblo para este rey? La Biblia dice, alaben su nombre grande y terrible. O sea, Dios es digno de ser en gran manera, ¿qué? Alabado. Y Él tiene una característica, Él es inmenso, enorme, Él es temible. Pero también dice, punto y coma, Él es, la santidad de Dios tiene que ver con eso que Él es. La santidad de Dios es el resumen de todos sus atributos. Cuando tú sumas todos los atributos de Dios y los pones juntos y le quieres llamar un nombre, el nombre con que le llamas a esa grandeza, majestad, infinitud y todo lo que Dios es que Él es santo. Es el lustre, es lo que le da brillo a Dios, dice la Escritura. Y la gloria del rey llama el juicio. Tú confirmas la rectitud. El reinado de Dios es un reinado de juicio y de rectitud. Eso nos tiene que poner a pensar. Nosotros, ¿somos rectos o somos pervertidos? ¿Qué es un pervertido? Uno que ha dejado el camino recto. Hay algo que es recto y una desviación, eso se llama perversión. Pero el reinado de Dios tiene que ver con la justicia y con la rectitud, con el camino recto. Dice, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Quién es Jacob? ¿Quién representa a Jacob aquí? Ahí le está hablando al pueblo de Israel. Dios ha hecho en Israel, en el pueblo, juicio y justicia. Hermanos, cuando Dios actúa, no importa que tú seas su pueblo, eso no significa esta mentalidad que tenemos algunos. No, Él es mi hijo, el que quiera. ¿Qué padre piensa así? Uno que está como desviado en su mente. No, la labor de un padre y de una madre, ¿cuál es? Enseñarle a su hijo el buen camino, el buen proceder, el camino recto. Le tiene que enseñar juicio.
consejo, pero también le tiene que enseñar justicia, lo que es correcto. Si no hace eso, ha fracasado como padre o como madre. A veces regañamos a los hijos, pero no le hemos enseñado. Y cuando se portan mal, le decimos, debiste hacer esto. Pero la pregunta es, ¿lo instruiste? ¿Lo encaminaste? En el reino de Dios, Dios instruye ¿a quién? A su pueblo. ¿En qué lo instruye? Dice ahí, en juicio y justicia. Así que en la iglesia de Dios es un reino de justicia, de rectitud, de amor, de gracia. Manifiesta el carácter de Dios. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y vuelve a repetir el atributo que define todo lo que Dios es. Él es santo. Versículo 5. ¿Ve? ¿Por qué debemos exaltar a Dios y caminar en rectitud? Porque esto le glorifica. En su reino, caminar en justicia, ¿habla de quién? De Él. Una pregunta, ¿cómo le llaman a un hijo que se porta mal en la calle? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Malcriado. Una pregunta, cuando se dice eso, ¿a quién están ofendiendo? Al que lo crió. ¿Quién crió a ese hijo? Los padres. Así que es un insulto ¿a quién? A los padres. Dios no malcría en su reino. Dios cría bien. Dios nos está enseñando a nosotros cómo ser cristianos. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. En su reino tiene que ver con lo que Él es. Si Dios es amor, sus hijos ¿qué muestran? Si Dios es misericordioso, ¿qué muestran sus hijos? Si Dios es bondadoso y es útil y le gusta hacer bien al prójimo, ¿qué hace su hijo? Camina en rectitud. ¿Vieron? Así que en el reino de Dios lo que se manifiesta es lo que Él es como persona. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1:17, que fue el otro versículo que le dije que le íbamos a leer. Por tanto, el Rey de los siglos. Acuérdense que estamos hablando del reino de Dios, el Rey de Cristo. El Rey de los siglos. ¿Qué nos está diciendo ese versículo que tiene ese reino? ¿Qué característica tiene ese reino? El Rey de los siglos. Primera de Timoteo 1:17. De momento dice, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando allí se nos habla de ese reino, se nos está diciendo que ese rey, ahí está hablando de Dios Todopoderoso, es el rey de las edades, de los eones, de los tiempos, de los siglos. Es el rey eterno. Está diciéndolo claramente. Miren su característica, inmortal. ¿Qué significa eso? No hay muerte en qué, ni en él ni en su reino. Su reinado es eterno. O sea, no hay caducidad. Los reyes van y vienen, pero él permanece firme en su trono desde el siglo y hasta el siglo. Dios nunca le va a dejar su trono a otro. Los reyes van, los reyes vienen, pero el trono siempre permanece firme. En la Segunda Guerra Mundial salió un anuncio un comunicado por la radio. Singapur había caído y los enemigos se habían obtenido el lugar, pero el cronista dijo: Singapur ha caído, pero la roca de las edades permanece firme en su trono. Los reinos van y vienen, pero Dios permanece para siempre. La Biblia dice en el Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo eso? Tú puedes tener en Dios tu escudo y tu confianza en todo lugar, circunstancia y tiempo. Dice la Escritura en ese mismo texto: Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú seguirás siendo ¿quién? Dios. Y ese es el Dios al que venimos a adorar. A veces como que no entendemos, estamos ciegos, está nublada la mente, no entendemos ante quién nos presentamos. Fíjense, el venir aquí no se trata de dar un espectáculo para los hombres. Se trata de mostrar las obras de Dios. De mostrar lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho. ¿A favor de quién? Ciertamente Dios hace obras a favor nuestro, pero el mundo no se trata de ti, ni de mí. Se trata de Él. Por eso es que el texto dice, primera de Timoteo 1:17, y leo: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué se trata el reino? De la honra y de la gloria de Dios. ¿Y los reinos de la tierra? ¿Qué es lo que buscan los reyes de la tierra? Gloria y honra, ¿verdad? ¿A quién están tratando de imitar? ¿A quién están tratando de usurpar? El hombre siempre ha sido así desde el principio. Es que al hombre tú le das así. Tú le das al ser humano así. ¿Y qué quiere el ser humano? Todo. Él no quiere quedarse con su brazo. Él lo quiere todo. Y si es posible usurpar el trono, lo hace. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice, cada cual se apartó por su propio camino. O sea, la gente en este mundo se aparta. Eso se llama se pervierte, se separa. La palabra pecado, hemos dicho en otras palabras, que es cuando tú lanzas una flecha a un blanco, pero la flecha no da en el blanco, sino que se desvía del blanco y cae en otro lado. A esa palabra, a esa gestión se le llama pecado. Pecó al blanco. El ser humano tiene ese problema. Continuamente, en vez de dar en el blanco aquello para lo cual fue diseñado y creado, se desvía. Entonces, se vuelve miserable e infeliz, porque no cumple con el propósito para lo cual fue creado. Un martillo fue creado ¿para qué? Para martillar. ¿Y un destornillador para qué? ¿Para qué fue creado el destornillador? Para atornillar y desatornillar. Pero si no desatornilla y atornilla, y si el martillo no martilla, ¿qué pasa con ese martillo y con ese destornillador? ¿Qué pasa? No tiene razón de ser ni propósito. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para la gloria de Dios. ¿Cómo tú lo sabes? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién se supone que representasen? ¿A quién se supone que reflejaran? Al Señor. La pregunta que te debes hacer, ¿estás reflejándolo a Él? ¿Estás viviendo para su reino y para su gloria? ¿Estás viviendo para su honra? ¿Estás promoviendo su santidad? ¿Estás exaltándolo, temiéndole y reverenciándole? Son las preguntas que no debemos hacer. ¿Cómo es Dios? Es la próxima pregunta que vamos a estar contestando en este mensaje. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es asombroso y majestuoso. ¿Cómo es Dios? Es asombroso y majestuoso. Mire, le voy a contar algo de mi vida. Hubo un tiempo cuando yo le servía al príncipe de las tinieblas. Y practicaba ciertas cosas que me llevaron a la locura y a quedar poseído por demonios. En mi locura tenía ciertas habilidades y poderes y creía que yo era glorioso y poderoso por lo que podía hacer. Pero me levanté contra el trono de Dios y lo reté personalmente. Habrá que ser tonto para hacer una cosa como esa. ¿Y sabe lo que me sucedió? ¿Sabe lo que sucedió conmigo? Aquellas cosas de las que yo me gloriaba me fueron quitadas, pero no tan solo me quitaron, aquello que me ayudaba a hacer lo que yo hacía para el maligno se volvió contra mí.
Los mismos demonios que yo usaba para hacer lo que hacía, me dieron la espalda y se volvieron contra mí. Porque yo cometí la tontería de levantar mi rostro contra el Altísimo Dios. Y me costó 1 año y medio de locura. Era acosado, era presionado, porque no importa quién esté de nuestra parte, aún todos los demonios del infierno y los ejércitos de las naciones pueden estar de tu parte. Pero si tú estás contra Dios, todo se ha perdido. Ahora, lo mismo contrariamente. No importa quién esté contra ti, aunque los mismos demonios del infierno y todas las naciones. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nota eso, hay una diferencia. Toda la diferencia lo hace cuando Dios está contigo. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que ver con la presencia de ¿quién? ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que es asombroso. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículos del 1 al 7. Este mensaje va a durar 2 domingos. Con la gracia de Dios, el reino de Dios y el reino de Cristo. Pero vamos a aprender mucho de qué se trata el reino de Dios, porque la gente va por ahí y no sabe ni por qué está en la iglesia, ni por qué el Señor lo salvó, ni para quién sirve, ni para quién vive. Lo tenemos. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Y la Biblia dice, y leo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿dónde? Isaías vio a un rey. ¿Quién es ese rey? El Señor. ¿Dónde estaba sentado? ¿Qué dice ahí? Que estaba sentado ¿en dónde? En un trono. ¿Cómo era ese trono? Alto. ¿Y qué más? Sublime. Las faldas del rey, ¿cómo eran? Eran largas, porque dice que sus faldas llenaban el templo. Ahora note, Dios estaba sentado en el cielo, en un trono, él lo vio. Pero las faldas bajaban de las alturas y cubrían el templo y lo llenaban. En la antigüedad, los reyes andaban con una bata de esas. ¿Una qué? Una capa. Y mientras más larga representaba su poderío y su gobierno, mientras más larga significaba el alcance de su reinado. Pero aquí vemos a un Dios que está sentado en las alturas, su trono es alto, es sublime, es inalcanzable, pero sus faldas descienden sobre el mundo y cubrían el templo y llenaban el templo. ¿Qué le estaba diciendo? Eso es lo que estaba diciendo. El alcance de mi reino, el poderío de mi majestad. Isaías vio esto y dice: por encima de él había serafines, son seres de fuego. Estos seres de fuego están delante de la presencia de Dios y explotan delante de él. Son seres de llama. Imagínense un ser de fuego en llama viviente que esté continuamente ardiendo y explotando delante de la presencia de Dios. Y dice la escritura: había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, ¿cómo ellos estaban delante de Dios? Se lo voy a hacer pictóricamente, véanlo, pónganlo en su mente. Estaban así, con 2 alas, cubriéndose los ojos, ¿verdad? Cubriéndose los ojos con 2 alas. Estaban cubriéndose los pies con 2 alas. La versión hebrea, cuando habla de pies, no significa pies. ¿Saben lo que significa? La virilidad del hombre. ¿Saben lo que estoy hablando? Porque en aquella época el símbolo de poder era ¿qué? No, que si él es el hombre. Estos ángeles estaban delante de Dios, tapándose la vergüenza, tapándose todo su cuerpo y tapándose el rostro. ¿Qué estaban demostrando? Cuando ellos se tapan todo eso, ellos lo que están demostrando es sumisión a la autoridad.
Mira lo que nos enseñan los querubines a cómo adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Qué tipo de reverencia le damos? Nos humillamos delante de Él, nos tapamos delante de Él en el sentido de que no nos creemos nada delante de Él, o nos exaltamos delante de Él poniendo nuestro propio corazón, pensamiento y obra por encima de Él. En el reino de Dios no se trata de tu voluntad, no se trata de mi voluntad, se trata de su voluntad. ¿Cómo nos enseñó a orar el Hijo de Dios? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, ¿cómo enseñó a orar a su pueblo en tiempos de necesidad y sufrimiento? Si es posible. Ahora no, ahora la gente decreta y declara y le dice a Dios lo que tiene que hacer. En vez de ir a Dios, pedirle y someterle a su designio, ahora le dicen a Dios lo que Él tiene que hacer en su reino. Pero no es lo que aparece en la Biblia, no es lo que enseñó Jesús, y usted nunca ve esa práctica en los apóstoles de Jesucristo. Nunca hicieron lo que la iglesia está haciendo en estos tiempos, nunca lo han hecho. Usted lo puede buscar, no aparece. La Biblia dice, si alguien enseña un evangelio diferente al que ha sido predicado, ¿sea qué? Anatema. ¿Qué significa eso? Entonces en el reino de Dios no se trata de mi voluntad. Hágase tu voluntad. Y si yo quiero hacer algo, pues pídele permiso a Dios. Y si Dios te dice que sí, gloria a Dios, es su voluntad. Pero si Dios dice que no, no, lo voy a hacer como quiera. ¿Entiendes? Entonces Él no es tu Señor ni tu Rey. Tu Dios y tu Rey eres tu propio corazón. Eso significa que te has desviado del camino, del diseño de tu propósito, y no vas a ser feliz en eso. Tu felicidad va a ser temporal. ¿Por qué? Porque tú eres finito, pero Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los siglos, Él es el inmortal. ¿Qué más dice allí? Dios es asombrosamente majestuoso. Mira lo que dice ahí. El uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a fulano. Eso dice ahí. Al Rey. Ese es el problema. Muchas veces vamos delante de Él y nos olvidamos de que Él es el Rey. Jesucristo, ¿cómo oraba a su Padre? ¿Cómo oraba Jesucristo a su Padre? Ahora, piense, ¿cómo oran los cristianos ahora a Dios? ¿Están imitando a Jesús en sus oraciones? ¿Están siguiendo a Jesús? Porque decimos que somos seguidores de Cristo, pero ¿le estamos siguiendo en sus actuaciones y en sus palabras, o nos las estamos inventando y haciendo lo que bien nos parece? ¿Entienden? Acuérdense que el reino se trata ¿de quién? Del Rey. ¿Qué pasó con Isaías? Isaías vio al Rey y dice allí, Jehová de los ejércitos. Ahí lo que dice Yahweh et Sebaot. Eso es lo que dice ahí. Si quieres pronunciar el nombre de Jehová como se pronuncia correctamente, es soplar, es un respiro, es lo que tú haces cuando inhalas y lo que tú haces cuando exhalas. Ese es el nombre de Dios en su correcta pronunciación. Por eso es que le llaman el nombre impronunciable. Es la palabra que cada uno de nosotros hace desde el día en que nacimos. Desde el día en que nacimos hasta el día que muramos, tú y yo, querramos o no, adoremos a Dios o no le adoremos, vamos a estar con su nombre en nuestra boca. La gente, todo lo que respira, alabe ¿a quién? Eso es lo que significa. La gente muchas veces no lo entiende, pero está pronunciando el nombre continuamente mientras respira. Y la Biblia lo dice y nosotros no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Tú y
yo alabamos a Dios. Y debemos hacerlo ahora conscientemente, porque hay gente que alaba sin saber. Hay gente que alaba y sus alabanzas no son otra cosa que rebelión. Pero hay gente que alaba con entendimiento e intencionalidad, porque ha reconocido al Rey. Continuando con esto, dice el texto: y voló hacia mí un serafín teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El reinado de Dios tiene que ver ¿con qué? Con redención, con limpieza. Donde Dios reina, ¿qué pasa con el pecado? Donde Dios reina, el pecado comienza a ser arrancado. La Biblia dice que Cristo vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahora analiza tu vida. ¿Qué cosas hay en tu vida, en tus actitudes, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus acciones, que en vez de parecer a Dios, se parecen al pecado? En vez de mostrar la imagen de Dios, muestran una imagen contraria a la que Dios es. Analiza eso, porque Dios quiere encargarse de eso en tu vida. Él quiere remover eso en tu vida. Él no tan solamente vino a morir por tus pecados y dejarte en tus pecados. Él vino a morir por tus pecados y a transformar tu vida y arrancarte del señorío y el dominio del pecado. Por eso, el reino de Dios tiene que ver con lo que Él es. Y Dios es santo. Lo digo porque yo he visto tantas cosas en las iglesias últimamente que son permitidas. Y cada cual sigue por su propio camino. Y dice, todo está bien. El problema es que lo que están diciendo que está bien es contrario a lo que Dios es en su carácter. Este Dios es el incomparable Rey de la gloria. Él es todo suficiente y controla la vida y la muerte. Él es infinitamente santo y es un océano de amor sin límites. Eso lo tocamos hoy. Dios es amor en el devocional. Dios es amor. Y su amor es un océano sin límites. Como Él. Si Él es eterno, su amor es eterno. Y entonces su justicia, ¿cómo es? Y su misericordia. ¿Dónde dice la Biblia y cómo dice la Biblia que su misericordia es eterna? Porque para siempre. ¿La paciencia de Dios es eterna? No. Todos los atributos de Dios son eternos, menos su paciencia. ¿Usted creía que Dios iba a aguantar las guanajerías de los seres humanos por toda la eternidad? Dice la Biblia que Él es paciente, no queriendo que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero la Biblia dice que Él es lento para la ira. No dice que no es ira, dice que Él es lento. Él se tarda. En otras palabras, Dios es un Dios de oportunidades. Él prefiere hacer misericordia que juicio. Pero llega un momento cuando no hay arrepentimiento que Él hace. Juicio. Tú vienes y le dices a tu hijo, hijo, no hagas eso. Y el hijo sigue retando tu autoridad. Y sigue retando tu autoridad. Y tú no lo hagas, no lo hagas. Y tú ahí. Y llega un momento que le enseñas a hablar en sílabas. Te dije que... Lo único que cuando Dios nos corrige, lo hace justamente. Cuando los seres humanos lo hacen, muchas veces o hacen de menos o se pasan. Por ejemplo, la Biblia dice, madruga a reprender a tu hijo. Bien, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, hay gente que en la disciplina destruyen.
Eso no es lo que Dios nos mandó. Nos mandó a disciplinar para corregir. El propósito de corregir es volver del camino del pecado, de la desviación, al camino recto. Correcto. ¿Vieron? De la distorsión hacia lo recto. Eso es lo que Dios quiere trabajar contigo y conmigo. Tal vez tú no lo sabes, pero Él puede enseñarte a ti a cómo hacerlo. Pero tienes que escucharlo. Tienes que aprender de Él. Pasa tiempo con Él a sus pies. Si no lo haces, vas a permanecer en ignorancia. Vas a cometer error tras error. Y luego va a haber un precio que pagar en el tiempo y la eternidad. Y después no puedes levantar los ojos al cielo como algunos. Dios mío, ¿por qué tú permitiste esto? Es como un padre que le dijo, hijo, no vayas allí que te puede atropellar un carro. Y el hijo comienza a retar esa autoridad. Yo me acuerdo de mí. Yo quería correr Big Wheel. En la calle. No en la acera, en la calle. Pero al principio era caminando. Yo quería caminar por ahí. No lo hagas. Y yo empezaba a tocar la calle con la punta, a retar la autoridad. Después me pasaba algo malo. Yo lloraba. ¿Qué hacía mi mamá para poner temor en mi corazón para que yo no me autodestruyera? Como no le hacía caso a sus palabras, porque no le hacía caso, me dio fuete. Y puso el temor de Dios y el temor de ella en mí. ¿Vieron? Puso el temor de Dios y el temor de ella. Muchas de las cosas que yo pude haber hecho malas, no las hice. ¿Por qué? Porque el temor de Dios y el temor de ella estaban en mí. Y no era que no me amaba, era manera de amarme. Estaba evitando que yo me auto. Aquí hay dos nenes chiquitos ahora. Siempre ha habido muchos nenes chiquitos aquí. Ahí está el papá vigilando a su nena. ¿Y el tuyo? ¿Está contigo ahora mismo también? Ah, lo tiene allá. Ok. Si ellos no están pendientes continuamente, ¿qué puede suceder con el bebo? Puede hacer algo peligroso, ¿verdad? Puede morir. Pero mira lo que están haciendo. Ellos están vigilando ¿a quién? A su hijo. ¿Entienden? Están echándole el ojo. Le dejan a veces hasta alejarse, pero ¿están qué? No piense que porque el Señor te da a veces alas no significa que no te está observando. Porque te está observando. Te está mirando. Y si Él es tu padre y es tu rey, Él va a hacer algo en un momento dado. Pero no rete su autoridad. El reino de Dios es un reino de justicia, de gozo, de paz y de amor. Lo que mueve a un padre a hacer eso, ¿qué es? Eso. Bien. Amados, mire lo que dice el Salmo 136, 1 al 3. Hablando de este incomparable Dios suficiente que controla la vida y la muerte, infinitamente santo y que es un océano de amor y sin límites. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Salmo 136, 1. Porque para siempre es su misericordia. Está diciendo que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y dijimos que la palabra misericordia significa alguien que trae alivio al alma que está en miseria. Pero tiene otro significado. ¿Sabes lo que significa también misericordia? Amor fiel. Cada vez que ustedes vean en la Biblia la palabra misericordia, van a ver a alguien que está trayendo alivio al que se encuentra en miseria. Pero van a ver a alguien también mostrando amor fiel. ¿Qué significa? Amor fiel y traer alivio al alma que se encuentra en miseria. ¿Lo tenemos? Dijimos que este Dios en su reino es bueno y su misericordia es eterna, ¿verdad? Infinito y su amor es sin límites. Continúa diciendo el texto. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Vuelve a repetir el atributo de Dios, de su amor fiel. Y luego dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Vieron? Para siempre.
¿Para qué Dios creó el mundo? Ustedes tienen, acuérdense que estamos hablando del reino de Dios y el reino de Cristo. El reino de Dios existía antes de que el mundo fuese hecho. ¿Y el reino del Mesías? No, todavía no, porque el Mesías, el ungido, había sido ungido desde antes de la fundación del mundo para algo que se iba a hacer ¿dónde? En el futuro. ¿Para qué creó Dios el mundo? Dios creó el mundo con el fin de hacer un reino para su Hijo. La razón del mundo, la palabra que la Biblia usa como mundo es cosmos. Cuando usted escucha la palabra cosmos, esa es la palabra griega para mundo. Y representa, ¿qué representa el cosmos? Todo lo creado. Los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, el sol y las estrellas. Todo lo creado. Lo representa a todos. O sea, el universo material fue creado ¿para quién? Para el Hijo. Mire lo que dice Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? ¿Para quién es el universo hecho? ¿El cosmos, el mundo? Para el Hijo. La razón del mundo, tu razón de existencia, ¿tú sabes cuál es? El Hijo. Puesto que Cristo es el heredero del mundo, su reino va a reunir a todas las naciones a través del Evangelio. La pregunta, ¿cómo reúne Dios las naciones para su reino? ¿Cómo reúne Dios las naciones para su reino? A través del Evangelio. Mira lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el cosmos, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:4. ¿Están viendo esta verdad? Así que el cosmos es algo que Dios creó para su Hijo, que lo refleja a Él. Y la manera en que Dios incluye a la gente en ese reino que vendrá es por medio del Evangelio. Los que escuchen el Evangelio y lo reciban y le sigan son incluidos en el reino de Dios. Los que desechan el Evangelio son desechados del reino de Dios. Lo dice, y será predicado este Evangelio, esta buena noticia del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, ¿cómo trae Cristo su reino? Cristo trae su reino paso a paso a través de la historia. Todo esto tiene implicaciones. Él no trae su reino de repente. Su reino va creciendo paso a paso. Paso a paso, almas están siendo absorbidas ¿para qué? Para el reino. ¿Y cómo son absorbidas las almas para el reino? Por medio de la predicación ¿de qué? De la buena noticia. ¿Por qué es importante entonces predicar la palabra? ¿Y qué hacemos nosotros cuando predicamos la palabra y le enseñamos a otros de Cristo? Le estamos enseñando cómo entrar al reino. ¿Quiénes hacen esto? Los ciudadanos del reino, los súbditos del reino. ¿De quién es la labor de promocionar el reino? Del Espíritu y de sus testigos. ¿Quiénes son los testigos? Usted y yo. Bien, amados, en Daniel 7:13 al 14, el profeta revela lo siguiente, revela la extensión del reino, la universalidad del reino,
el cumplimiento progresivo de ese reino y cómo Cristo actúa en el mundo para la salvación. Vamos a ver Daniel 7, 13 al 14. Y dice allí, y leo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio. ¿Qué le fue dado a este que venía desde las nubes? Dominio, gloria y reino. O sea, Cristo fue llamado por Dios para que en este mundo Él reciba ¿qué? El dominio, la gloria y el reino. Lo está diciendo Dios ahí. Y de momento dice el texto, y leemos: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuál es el propósito del reino para el del Hijo? ¿Qué quería Dios con su Hijo? Que todos los reinos, las lenguas y naciones le sirvieran. Así que, para entrar al reino, es necesario que recibamos el Evangelio. El propósito del reino es exaltar el dominio ¿de quién? Del Hijo. ¿Quiénes qué hacen los que están en el reino? Le sirven. ¿De dónde salen todas esas personas que le sirven? De las naciones y las lenguas. La palabra nación en el original es etné. Etné significa naciones. Naciones no es un estado. Por ejemplo, Puerto Rico como isla no es una nación, pero hay una nación llamada puertorriqueños. ¿Cuántas naciones existen en África? Una, los africanos. ¿Cuántas nacionalidades? ¿Cuántos etnias? ¿Cuántas etnias? Esa es la palabra, etnias. Para que todas las etnias, es lo que dice el texto, le sirviesen. Estamos hablando ahí de que sea un reino de donde todas, no, va a haber gente de toda lengua, o sea, de toda tribu, de toda etnia, que va a servir ¿a quién? Al reino. La manera de entrar al reino es el Evangelio. ¿Cómo llama a Dios a la gente al reino? Por medio del Evangelio. ¿A quién llama a Dios? A la gente, diferentes etnias. Hay más de 3,000 etnias en la India. ¿Cuántas etnias hay en Guatemala? Como más de 30. Etnias, naciones, en un solo país. ¿Cuántas etnias hay en Puerto Rico? Puerto Rico es la mezcla de 33 etnias. Por eso todos ustedes se parecen a todo el mundo. El puertorriqueño, hay puertorriqueños que parecen chinos. Hay puertorriqueños que parecen árabes, mírame. Mira aquel hombre que está ahí. Cuco, todo un árabe. Salam alaikum. Salam alaikum salam. ¿Ve? Hay blanquitos, hay unos que parecen irlandeses. Otros son criollos, mira una criolla allí. La que está detrás parece india. Ibero también allí parece india navajo. Dios está llamando gente de toda tribu, lengua y nación. Él está haciendo un escogido, un entresacado entre las naciones por medio de la fe. ¿Todos creen lo que Cristo enseña? ¿Qué ustedes dicen? ¿Lo creen todos? No. Él está llamando a las naciones al arrepentimiento, pero todos creen. Por la manera en que Dios los separa es por medio del mensaje. El mensaje, con la obra del Espíritu Santo, determinará quién pertenecerá a ese reino de Cristo. En Efesios le llama a ese reino nueva humanidad. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Y dice el texto,
o el mensaje, ¿a quién se opone el reino de Cristo? ¿Quién es el oponente? ¿A quién se opone Cristo en el reino? Acuérdense que en este mundo había un reino usurpado. Pero de momento Dios hizo una promesa. Y ese reino que viene se opone ¿a qué reino? Al reino de Satanás. El reino de Cristo se opone y vence al reino de Satanás. Lucas 11, 18 al 22. Hay gente que se cree que todo el mundo es bueno y Satanás se está volviendo lo malo. No, la Biblia dice que todo el mundo es malo por cuanto todos pecaron. Pero cuando Cristo viene, Él está salvando gente y arrancándosela de las manos ¿a quién? Al maligno. Juan el apóstol dijo, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. La palabra que usa en el original es regazo. Regazo. Es como un bebito en las manos ¿de quién? De un papá. ¿Y qué hace Cristo? Brother, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Te arranca de esos brazos porque esos brazos no están buscando tu bien. Están buscando tu destrucción, tu demolición. Van a demoler tu familia, van a demoler tu vida, quieren demoler tus hijos, quieren destruirte, matarte, acabar contigo. Pero Dios ha enviado al Hijo a rescatarte. Por eso la palabra redención significa rescate. El problema es que muchos de nosotros no queremos ser rescatados. Porque pensamos que el infierno no es tan malo como la gente piensa. Que vivir separado de Dios. Mire, el mundo entero es una descripción de vivir separado a Dios. ¿Cómo está la saciedad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación en tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tus hijos? ¿Qué pasa en esta sociedad, en el gobierno? Cada cual está buscando ¿qué? Y hay gente que no tienen problemas en quitarte lo tuyo para obtenerlo. Cada cual piensa en sí. Papás que no piensan ni en su esposa ni en sus hijos. Madres que no piensan en sus hijos ni en su esposo. Hijos que no piensan en sus padres ni en sus abuelos. Mostrando cuán profundo es el agarre del maligno sobre sus vidas. Y todos ellos juntos, cada uno andando por su propio camino. Pensando que todo está, como decía mi papá, uva, que todo está bien. Entonces viene Jesús y trae una buena noticia para restaurar al hombre y ponerle en una correcta condición. Y muchas veces, como nuestra mente está torcida, llamamos a nuestros pensamientos buenos y lo que Dios piensa malo. A lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo le llamamos bueno. Eso es un problema. Porque significa que en la profundidad de nuestro corazón hay algo oscurecido. Tenemos que orar al Señor. Mire, amado. Dice el texto y leo. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, estoy en Lucas 11, 18 al 22. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por el Belcebú echo yo fuera los demonios. Este fue el momento cuando Cristo estaba echando fuera demonios y los principales líderes religiosos le dijeron, tú echas al demonio por Satanás, príncipe de los demonios. Acusaron a Jesucristo de ser emisario del maligno. Pero dijimos que el reino de Cristo se opone al reino ¿de quién? De Satanás. Basado en eso, Cristo les responde a estos líderes religiosos que estaban ciegos en su mente. Le dice, ¿cómo permanecerá el reino de Satanás si decís que por Belcebú yo echo fuera a los demonios? Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué trae el reino de Dios? ¿Liberación de qué? Del demonio. Del dominio del demonio. Ahí lo dice. Si Cristo echa fuera demonios, el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Yo estuve poseído un tiempo. Yo sé lo que es estar poseído. ¿Cuántos aquí han estado poseídos alguna vez? Le voy a decir que eso es tan malo que yo me traté de quitar la vida 5 veces.
Pero Dios tenía propósitos conmigo y no me dejó asesinarme ninguna de las 5 veces. Porque Él tenía un plan. Él me iba a sacar ¿de dónde? Del dominio del demonio. El celo mío tiene que ver porque Dios me sacó de un lugar donde ustedes nunca se imaginarían. Usted sabe lo que es ser acosado por esa cosa día y noche, sin poder dormir, siendo atormentado, agarrado por el cuello, levantado en el aire, mientras no puedes hablar y tu hermano ahí en la cama ni sabe lo que te está sucediendo mientras tú estás flotando en el aire y esa cosa está apretándote a ti, amenazándote. Cuando te duermes, ataca tu mente, no te deja en paz ni de día ni de noche. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y entonces tú buscas la muerte. Pero de momento un glorioso día viene el Hijo de Dios y te dice: yo vengo a ti y tú eres libre, mío eres tú. Eso te cambia la mente. Te liberta. ¿Qué hace el reino de Cristo? Por medio del Evangelio trae liberación del dominio del infierno sobre tu vida. Así que donde quiera que tú veas que Dios está trayendo restauración, liberación y sanidad, se está manifestando allí que the kingdom of God, el reino de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Pero si yo por el dedo de Dios saco fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora piensen esto. La manifestación demoníaca no tiene que ver tan solo con una persona poseída brincando y dando voces y haciendo cosas. Hay personas que están poseídas por su pecado y eso es bajo del dominio del maligno, de la lujuria, de la fornicación, de la pornografía, de la droga, de la ira, del odio, del rencor, de la murmuración, de la hechicería. Donde quiera que el reino de Dios se presenta, la hechicería desaparece. El desamor desaparece. El odio desaparece porque el amor ha llegado. La dureza de corazón desaparece porque la misericordia ha entrado. La maldad del alma desaparece porque la bondad ha inundado el espíritu humano. Cuando el reino de Dios viene con gozo, viene con paz, viene con poder del Espíritu Santo, viene con justicia. Y tú quieres que ese reino se deje ver en tu familia y en tu vida. Tú lo quieres. Tú quieres que Él reine. Porque la Biblia dice: Él reina, regocíjese. Donde Él reina, entra el gozo. Donde Él reina, gobierna la paz. Donde Él reina, se deja ver la obra del Espíritu. Vamos a orar por eso. Y la semana que viene, si Dios lo permite, continuamos con este mensaje. El reino de Dios, el reino de Cristo. Tal vez tú estás aquí y quieres que ore por ti para que eso suceda en tu vida. Para que algo suceda en tu corazón. Pídele al Señor eso: Señor, yo necesito que tú reines en mi vida. Que te vuelvas en el rey de mi mente, porque mi mente no está en paz. Mi corazón no está lleno de lo que debería estar lleno. Por favor, Señor. Y pídeselo allí donde estás. Allí no tienes que venir acá al frente, puedes pedírselo allí. Le dice: Señor, aquí estoy. Yo quiero experimentar en mi vida esto que dice ese hombre. Yo quiero que tú te sientes en mi vida y reines. O tal vez puedes decirle: Señor, yo no sé quién tú eres, no te conozco. Pero Él acaba de decir que tú entras a la gente a tu presencia por medio del Evangelio. Señor Jesús, sálvame. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Cambia mi vida. Tú conoces las áreas en mi vida que están faltantes. Las áreas que están rotas. Necesito que tú operes en mi corazón. Y deshagas las obras del maligno en mi mente. Mis pensamientos son mundanos. Mis sentimientos no son los mejores.
Mis motivaciones no se parecen a ti. Mis deseos me alejan de ti. Por favor, sálvame de mí mismo. Sálvame del maligno. Y sálvame del mundo que trata de ahogarme con sus pasiones y deseos. Te necesito, Dios. Ven a mí y trae tu gran salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has creído esto, Dios va a operar en ti. Pídelo por tu hijo, pídelo por tu hija, pídelo por tu padre, pídelo por tu madre. No dejes de clamar a Dios. Antes de terminar, quiero que lean el Miguel Núñez. Quiero que escuchen una porción de 2 minutos de Miguel Núñez. Tesis número 68. Y luego cantamos al Señor. En los últimos años, específicamente quizás en la última década, se ha hecho un esfuerzo extraordinario por recobrar el Evangelio, algo que ocurrió también en la época de la Reforma. Mucho se habla del Evangelio, muchos hablan del Evangelio, muchos escriben del Evangelio, y sin embargo muchos de los que hablan el Evangelio, los que predican el Evangelio, no exhiben el fruto del Evangelio en sus vidas. El Evangelio tiene poder, y tiene poder para salvar, pero es la misma verdad detrás del Evangelio que tiene poder para santificar al creyente. De manera que con el paso de los años, en la forma en que ese Evangelio, en la medida en que ese Evangelio va haciendo efecto en el creyente, en la medida en que va entendiendo mejor todo lo que hay detrás del Evangelio, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, cómo Cristo se despoja de su condición de gloria en los cielos y viene y se hace hombre, y como hombre se hace siervo y va a la cruz y tiene una muerte de cruz. En la medida en que él entiende toda esa gracia que Dios ha puesto a su disposición, eso comienza a transformar la forma de pensar del cristiano, y como la mente es transformada, su carácter comienza a ser transformado, de manera que el cristiano comienza a exhibir ahora el fruto del Espíritu. Nota que no es llamado el fruto del hombre, no es el fruto del esfuerzo, es el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu de Dios en el creyente que ha llegado a adquirir cierto entendimiento de su palabra. Y entonces comienza él a exhibir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, hasta llegar finalmente al dominio propio. Una de las mejores cosas que podemos hacer para atraer al incrédulo es justamente exhibir la obra del Espíritu y la obra del Evangelio en nosotros. Eso adorna, eso decora la doctrina cristiana. Y una doctrina cristiana decorada es altamente atractiva para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. De manera que yo te invito a que tú puedas examinar tu vida a la luz de lo que es el fruto del Espíritu y poder contestarte a ti mismo si realmente exhibe el poder de transformación del Evangelio en tu vida, y de no ser así, que pueda hablar con Dios, arrepentirte y pedirle a Dios que lo que conoces pueda verdaderamente transformar lo que tú eres para la gloria de Dios y para exaltación del arrepiéntete, y que Dios entonces pueda ayudarte a exhibir lo que hasta ahora quizás no has exhibido y que se ha constituido en un obstáculo para aquellos que te observan, para aquellos que te siguen. Que Dios te ayude a hacer lo que no puedes hacer en el poder de la carne. Aleluya. Antes de terminar con un cántico, vamos a presentar, tenemos unas visitas aquí, una juventud, jovencitos allí. ¿Cuál es su nombre, caballero?